Ya, acá nos habíamos quedado en el último, ¿no? Que era en la combinación del metal radio con el radical ortoantimonito, ¿no? En este caso, este radical ortoantimonito, ya, básicamente ha perdido ¿cuánto? Tres hidrógenos, ¿sí? El ácido ortoantimonioso, ¿sí? Entonces, al perder los tres hidrógenos, se convierte, hemos dicho, en un radical, ¿no? De oso pasa a ser hito. Entonces, al intercambiar, sabemos que la valencia del radio está aquí con 2 y del radical está con -3, ¿no? Al intercambiar, entonces el 2 del radio va a afectar a todo el radical y en este caso el del radical ortoantimonito va a pasar como subíndice al metal radio, ¿no? Por intercambio de valencias, ¿no? El nombre de este compuesto es ortoantimonito de radio. Aquí nos está indicando la valencia con la que está el antimonio, ¿sí? De cada uno nos está indicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el fósforo está con 5, aquí el arsénico está con 5, aquí el teluro está con 6, aquí la valencia del azufre está con 4, aquí del cloro es con +7 y del yodo +5, ¿no? De cada uno nos está indicando con qué valencia está, ¿no? En cada uno de estos. Ahora, al mismo tiempo también, ya, las sales oxidales básicamente, ya, se clasifican en cuatro. El anteriormente lo que estábamos viendo era un ejemplo más o menos, ¿no? Un sal oxisal, ¿cómo es la cuestión esta? ¿Ya? Aquí, ¿no? Entonces, estas corresponderían a las sales oxisales neutras, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sales oxisales neutras, ¿no? Que están formados por el metal y el radical, ¿no? En este caso, el radical, aquí está, ¿no? Estos son los radicales. O puede ser radical halogénico, radical anfigénico o radical de los nitrógenos también, ¿no? La familia de los nitrógenos, radical de los nitrogenoides, ¿no? Esto, a ver, un poquito haciendo énfasis, básicamente aquí vamos a hacer un par, ¿no? Porque ya hemos visto que las sales neutras, la combinación básicamente es de un radical con el metal, ¿no? Ah, aquí, por ejemplo, tenemos el radical fosfito, ¿ya? Radical fosfito, ¿no? Entonces, el fósforo está con 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con 3. Ese radical fosfito también se puede decir radical metafosfito, ¿no? Puede llevar cualquiera de las denominaciones, radical metafosfito o radical fosfito. En este caso, al combinarse con el radio, este radical, por intercambio de valencias, el 2 va a afectar a todo el radical del fósforo, ¿no? Al radical fosfito. Entonces, entre paréntesis se escribe un 2, ya como subíndice, eh, eh, a todo este grupo, a todo el radical. El nombre de este compuesto básicamente es fosfito de radio, ¿no? Otro, aquí yo tengo el radical iodato unido a un aluminio, ¿sí? El aluminio aquí con la valencia de +3 está, el yodo está con valencia de +5, ¿no? Y como radical aquí está con -1, ¿no? De valencia, en todo el radical. Al intercambiar, básicamente en el aluminio está el 1, pero no se escribe, y del aluminio va a afectar a todo el radical iodato, ¿no? El 3. El nombre de este compuesto es iodato de aluminio, ¿no? Ahora, en el inciso B tenemos de las clasificaciones ya básicamente lo que es
las sales ácidas. ¿Ya? Las sales ácidas son aquellas que tienen metal, hidrógeno y radical, ¿sí? Metal, hidrógeno y radical. La suma de valencias positivas del metal y del hidrógeno, que es más uno, deben igualar al número de valencias negativas del radical, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay dos formas, hemos dicho, ¿no ve? De poder igualar esto, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo este radical sulfato ácido? ¿Ya? Este es el radical sulfato ácido. Viene del ácido sulfúrico. En este caso, este ácido sulfúrico ha perdido un hidrógeno. ¿Ya? Por eso se convierte en radical. ¿Estamos de acuerdo? En radical sulfato ácido. ¿Estamos de acuerdo? A este tipo de radical se convierte. A la plumita. Ya, a ver, aquí voy a escribir. Mi mouse, estoy escribiendo con mouse, no se ve bien, ya. Para disculpar. Este es el ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se convierte en radical sulfato ácido, básicamente está así, ya con un signo negativo, debido a que ha perdido un hidrógeno, ¿sí? Entonces, en vez de ese hidrógeno, aquí está yendo a sustituir el sodio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al sustituir el sodio, sabemos que del sodio la valencia es más uno, y de este radical, del radical sulfato ácido es menos uno. Más uno menos uno, se queda ahí nomás al final. Entonces, este es una sal ácida. El nombre de este compuesto es sulfato ácido de sodio, ¿sí? Sulfato ácido de sodio, ¿no? Que es esta. Ahora, aquí abajo igual, ¿no ve? El radical clorato ácido básicamente viene del ácido clórico, ¿sí? El ácido clórico, ¿ya? Entonces, ah, aquí tenemos el cloro. Ahora, la cuestión es que aquí, por un lado, el zinc, ¿ya? Está con la valencia de más 2, ¿no? Aquí el anión está con la valencia, el anión digo, claro, el anión clorato, también llamado el radical clorato, está con menos 1, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos básicamente hacer la suma de las cargas positivas, ¿sí? Aquí del zinc está con más 2 y el hidrógeno con más 1. Entonces, en total, las cargas positivas son de 3, ¿sí? Positivo 3 más 3, ¿no? Aquí el radical tiene menos 1, ¿sí? Entonces, como tiene menos 1 y el otro tiene 3, entonces al intercambiar básicamente a todo este radical va a afectar el 3, ¿no? La suma de estas del zinc más el hidrógeno, ¿sí? Entonces, en paréntesis, lo colocamos el subíndice de 3. Como este tiene 1, no, se sobreentiende, no va a afectar ninguno. Entonces, si nosotros hacemos el conteo de las cargas, 3 por 1, aquí vamos a tener 3 cargas negativas y en el otro lado vamos a tener 3 cargas positivas, ¿no? El 2 de zinc y 1 del hidrógeno. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de cargas de esta sal, nos va a dar 0, ¿no? Más 3 menos 3, eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo eso? ¿Se entiende? Sí, que se entiende, está bien. Ya. Aquí tenemos otro, que es
ácido, ¿qué es una sal ácida? El nombre es seleniato ácido niquélico, ¿no? Igual, ¿no? Una manera de poder igualar eso, está bien ahí lo que está escrito, al selenio, al radical seleniato se le coloca un 2, ¿sí? Un 2 aquí, ¿no? A este radical seleniato, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros igualamos, aquí tenemos nosotros tres, como es niquélico, tenemos tres cargas positivas, ¿sí? Y uno que es del hidrógeno, ¿no? En total sería 4 cargas positivas yo tengo. Ahora, en el selenio inicialmente tenías 2 cargas negativas, ¿sí? 4 cargas positivas, 2 cargas negativas. Entonces, la manera de igualar básicamente es, ¿ya? Multiplicando por un factor, en este caso el factor al menos 2, un factor multiplicado que me dé 4 es 2, ¿sí? 2 por 2, 4. Entonces yo ya tengo aquí carga menos 4, ¿no? Y aquí yo tengo, ¿cuántas cargas positivas? 4 cargas positivas. 4 cargas positivas con 4 cargas negativas, la sumatoria de cargas, eso va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Hola. ¿Eso se entiende, Sí, sí, jóvenes? está bien. ¿Está claro? ¿Uno más puede explicar, Inge? Ya. Entonces, aquí yo tengo 3 cargas positivas, ¿sí? Y también tengo del hidrógeno, que es una carga positiva. Entonces, aquí yo tengo más 3, más 1, ¿sí? Del radical seleniato yo tengo aquí menos 2. ¿Qué factor multiplicado por 2 me da negativo 4 aquí? Es 2, ¿sí? 2, este 2 en paréntesis, no vea todo el radical, va a afectar eso. 2 por 2, 4, ¿no? En este caso, esto al multiplicar por este 2 que es del radical, se convierte en negativo 4. Yo tengo allí 4 cargas negativas. Entonces, si yo hago sumatoria de cargas en todo el compuesto de esta salacidad, va a ser más 3 más 1 más 4. Más 4 menos 4, eso es igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ahora está claro? ¿Ahora está claro, jóvenes? Entonces, el nombre de este compuesto va a ser seleniato ácido niquélico. Seleniato ácido. ¿Por qué de la palabra ácido? Porque entre el níquel y el radical seleniato hay un hidrógeno, ¿sí? Por eso lleva en el medio la palabra ácido. Ahora vámonos a lo que son las sales oxidales básicas, ¿sí? Las sales oxidales básicas son aquellas que tienen metal, oxidrilo y radical halogénico, ¿sí? Entonces, estos tres tienen, ¿no? Un metal, un oxidrilo y un radical. El radical siempre va a ser un radical que tiene oxígeno, ¿sí? El número de valencias positivas del metal debe ser igual a la suma de valencias negativas, ¿ok? Del radical y del oxidrilo con valencia menos 1, ¿ya? El radical OH siempre va a tener su valencia menos 1, ¿sí?
Entonces, las sales básicas se caracterizan ¿por qué? Porque entre el radical, ¿ya? Y el metal, sí o sí, va a haber un oxidrilo o un OH, ¿sí? Esa es la característica principal de las sales básicas oxidales, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este caso es anotamos los elementos, ¿sí? Y los radicales, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a anotar el elemento metálico, en este caso es el litio. Luego anotamos el radical oxidrilo y luego el radical halogénico, ¿sí? Ahora identificamos estos con qué. ¿Con qué de valencia están? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí sabemos que el litio siempre va a tener de más Más 1, dos. positivo 1, ¿sí? El oxidrilo va a ser negativo 1. Perdón, chicos, van a disculpar. No puedo escribir bien con mouse, así no van a dejar. Lo voy a señalar con el punterito, ¿ya? El litio, su carga es más 1, ¿sí? Y del OH, su carga es menos 1, ¿ya? Del radical, ¿ya? En este caso es el radical hipoclorito, ¿sí? Viene del ácido hipocloroso, ¿sí? Su radical del ácido hipocloroso, en este caso es radical hipoclorito. Entonces, aquí yo tengo menos 1, menos 1. Aquí tengo más 1, ¿sí? Entonces, para que las cargas se equilibren y la carga neta me dé 0, yo tengo que colocar un 2 acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Un 2, donde al multiplicar por más 1 va a darme la carga de más 2 de litio, ¿sí? Entonces aquí yo tengo menos 1, con menos 1, sumado ambos, las cargas se hacen menos 2, más 2, menos 2, la carga neta entonces de este compuesto es igual a 0, ¿ya? 0. Entonces, el nombre de este compuesto es hipoclorito, ¿ya? Básico de litio. Hipoclorito básico de litio. Aquí tengo otro, ¿no? Calcio. Ahí está el Bien. radical OH Ahorita, y el ahorita radical el grupo ácido cínico. telurato, ¿sí? Sí. Radical telurato, radical oxidrilo y el metal. En este caso el metal es el calcio. ¿Okay? Entonces, voy a identificar primeramente, aquí el OH está con menos 1, ¿sí? El radical telurato está con menos 2 y el calcio con más 2, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer y voy a ver es las No, cargas, no, ¿sí? no, pues. La sumatoria de cargas, sumatoria de carga neta tiene que darme igual a 0. Entonces, yo tengo aquí menos 1, menos 2, entonces menos 3, ¿sí? Menos 3 de carga negativa y más 2 de carga positiva. ¿Qué hago entonces? Ratito, por favor. Okay. Ya, entonces aquí yo tengo más 2 de carga, o sea, tengo más 2 cargas positivas y menos 3 de cargas negativas, sumando del OH y del radical telurato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a balancear las cargas, porque al final tiene que darme la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas, tal que la sumatoria de estas cargas sea igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primeramente, si coloco uno a estos dos, no va a resultar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un 2, ¿sí? Aquí no lo puedo colocar. ¿Por qué? Porque va a seguir dándome impar, ¿sí? Si yo coloco a este radical un 2,
2 por 2 va a ser menos 4. Menos 4 más menos 1, menos 5, ¿sí? Y ese, si 2 también coloco acá, va a ser esto, sigue siendo menor las cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, como estoy colocando un factor, ¿no?, mayor a 1, que es el 2, el que le sigue, entonces voy a colocar entre paréntesis a este radical, al radical oxidrilo, ¿sí? Entonces, al colocar al radical oxidrilo, 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 tengo en el radical oxidrilo de carga y en el radical telurato tengo menos 2. Menos 2 más menos 2 es menos 4, ¿sí? Sumado ambos, las cargas negativas. Ahora, ¿qué factor multiplicado por A más 2 me va a dar 4? El 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 2 por 2, 4. Entonces ya tengo 4 cargas positivas y 4 cargas negativas. Y si yo hago la sumatoria de eso, me va a dar igual a 0, ¿no? Más 4 menos 4 igual a 0. El nombre, entonces, de este compuesto, de esta sal básica, va a ser telurato básico de calcio. También se puede decir telurato dibásico, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tiene dos OHs, ¿no? Telurato dibásico de calcio. Ahora, aquí yo tengo con el cobalto, ¿sí? Y el radical selenito, ¿sí? En este caso el selenio está con valencia de más 4. También tengo el radical oxidrilo, ¿no? Aquí el radical oxidrilo está con menos 1, ¿sí? Ahora, es muy similar el proceso que se hace aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque aquí el cobalto está con su valencia menor, de más 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, es el mismo caso, entonces los valores en la misma posición del 2 va a ir, ¿no? Tanto en el OH como en el cobalto. Si hacen ustedes la sumatoria de cargas, esto va a ser, su carga del cobalto va a ser más 4, ¿sí? Multiplicado por este factor. Sabemos que su valencia es más 2, pero como estamos colocando como subíndice de 2, 2 por más 2 es más 4, ¿sí? 2 por menos 1 es menos 2, menos 2 más menos 2 es menos 4, más 4 menos 4, la carga neta es igual a 0. Ahora, si fuera 3 aquí, en el cobalto con su máxima valencia, más 3 OH, selenio, oxígeno, es, ya, este es menos 1 y este es menos 2, ¿sí? Quedaría ahí tal como está, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, que ¿No ve? ¿Por qué? Porque la carga positiva y la carga negativa en ambos es la misma, ¿sí? Tengo 3 cargas positivas, menos 1 más menos 2, también tengo 3 cargas negativas, ¿sí? Entonces, aquí ya no se aumenta ningún subíndice a ninguna parte, ¿sí? Se queda tal como está. El nombre solamente cambia de cobaltoso a cobáltico. Sigue siendo selenito básico cobáltico, sería, ¿no? Del nombre de esto, ¿sí? Selenito básico
cobáltico. Eso. Solo va a cambiar de oso a ico, ¿no? ¿Por qué? Porque el cobalto está con más 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, que está bien. Ok, seguimos. Ahora vamos a entrar a lo que son sales dobles, ¿ya? En los sales dobles básicamente se define aquellos que tienen dos metales diferentes y un radical, ¿sí? Dos metales diferentes, ¿no? La suma de valencias positivas de los dos metales debe ser igual al número de valencias negativas del radical, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos uno en particular. Por ejemplo, aquí, básicamente, el radical nitrato, ¿ya? Ya, van acompañado por dos metales diferentes. En este caso es el litio con el calcio, ¿no? El litio con el calcio. Si nosotros sumamos las cargas de ambos metales, del litio es más 1 y del calcio más 2, ¿sí? Al sumar ambas, la carga me va a dar más 3, ¿sí? 2 más 1 más 3. Ahora, del radical es menos 1. ¿Qué factor multiplicado por menos 1 me da un valor de 3? Va a ser 3, ¿sí? 3 por 1, 3, ¿sí? Entonces, si yo lo he colocado un subíndice de 3 a todo este radical, al radical nitrato. Entonces, como se han dado de cuenta, la carga neta de todo este compuesto es 0, ¿no ve? Porque tengo 3 cargas positivas, 3 por menos 1 es menos 3, ¿no? 3 cargas positivas y 3 cargas negativas, ¿no? Que al sumar eso, la carga neta es igual a 0. El nombre de este compuesto entonces es nitrato doble de calcio y litio, ¿sí? Nitrato doble de calcio y litio. ¿Estamos de acuerdo? Tengo otro acá. En este caso estoy utilizando el radical carbonato, ¿sí? Y ya van acompañados dos metales diferentes. En este caso es el calcio y el magnesio, ¿no? Si nosotros sumamos sus valencias, sus cargas, aquí yo tengo dos cargas positivas del calcio y dos cargas negativas del magnesio, porque los dos están en el mismo grupo, ¿no? Entonces, en totalidad, ¿cuántas cargas positivas tengo? Es más 4, ¿sí? ¿Y cuántas cargas negativas? Del radical, básicamente, su carga es menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque este radical carbonato viene del ácido carbónico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Del ácido carbónico. Nos hemos dicho que de ICO pasa a ser. Entonces, como tengo aquí menos 2, ¿ya? Lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por 2, por ese factor, para que me dé la misma cantidad de cargas positivas, ¿sí? Que aquí, ¿no? Pero en este caso va a ser cantidad de cargas negativas, ¿no? Aquí yo tengo más 4 de carga positiva, entonces aquí para neutralizar estas cargas positivas, aquí debería tener menos 4 de carga negativa. Entonces, como de radical es menos 2, yo lo voy a multiplicar por un factor, en este caso va a ser el 2, ¿no? Al multiplicar me va a dar menos 4 de cargas negativas. Entonces, si yo hago sumatoria de cargas positivas y cargas negativas, me va a dar 0, ¿no ve? Más 4 menos 4, eso es igual a 0. El nombre de este compuesto va a ser carbonato doble de magnesio y calcio. Aquí tengo otra, ¿no? En este caso yo estoy utilizando dos metales diferentes, ¿no? De diferentes familias, ¿no? En este caso el cobre, ¿ya? Y el otro es el potasio.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí, digamos, si yo hago sumatoria de cargas positivas, al inicio, ¿qué tengo? Tengo más 2 de carga positiva, que es del cobre, y más 1 de carga positiva del potasio, ¿sí? Y del radical seleniato, su carga es menos 2, ¿sí? Menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar un factor, en este caso el 2, ¿no? Yo lo multiplico al radical seleniato un 2. Voy a tener 2 por menos 2 menos 4, ¿no? Menos 4. Aquí, 2 por más 1 más 2. Aquí yo tengo otros más 2 de carga. Entonces, más 2 es más 4. Más 4 menos 4, eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Más 4 menos 4, eso es igual a 0. Entonces, el nombre de este compuesto va a ser selenato o seleniato, ¿ya? Seleniato doble de potasio o potasio. Ahorita, por ejemplo, esto está escrito medio mal, ¿no? Hemos dicho que no puedes juntar D con el otro. Entonces sería seleniato doble potásico cúprico. Eso sería. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Inge. Sí, Inge. No, ya. ¿Por qué? Porque este de potasio y cúprico no da, pues, ¿no ves? De potasio cúprico. Hemos dicho, ¿no ve? Esto puede llevar seleniato doble Sí, potásico cúprico. Eso tendría sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, Ya, gracias. sí, Inge. Ahora vamos a entrar lo que es química orgánica, ya lo que son los grupos funcionales, ¿no? Que son los alcanos, ya. Básicamente hemos terminado la parte inorgánica, ahora vamos a entrar lo que es la parte orgánica, ¿ya? Básicamente los alcanos tienen la fórmula general de lo que es carbono sub, que es como subíndice está N, hidrógeno 2 por N más 2, ¿sí? Si yo tengo dos carbonos, ¿ya? Yo al multiplicar 2 por 2, eso es 4. 4 más 2, 6. Entonces, si tengo dos carbonos, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? 6, ¿sí? Los alcanos básicamente acíclicos, ¿ya? Que quiere decir que no son cíclicos, ¿ya? Donde N puede variar 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Estos básicamente los alcanos presentan enlaces covalentes simples. Son hidrocarburos saturados, ¿ya? Se le dice también a los alcanos. Porque contienen el número máximo de átomos de hidrógeno que se unen con la cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Un alcano más sencillo es el metano. O sea, quiere decir que cada carbono siempre va a ir enlazado a 4 enlaces. No puede exceder de 4, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Puede haber dobles enlaces y triples enlaces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En este caso, en los alcanos solamente vas a ver enlaces simples, ¿no? Más adelante, cuando entremos a lo que son alquenos y alquinos, vamos a ver los dobles enlaces y los triples enlaces. ¿Okay? Entonces, en los alcanos simplemente vamos a tener enlaces simples, ¿no? Carbono, hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, Inge. Inge. Sí, sí. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es de algunos alcanos en particular, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula global, ¿no? De un alcano, ¿no? Que es el más sencillo, ¿no? El más básico, ¿no? Que se presenta, ¿no? Que es el metano, ¿sí? En su forma global, en su fórmula global se anota así. En la semidesarrollada es la misma. El nombre de este compuesto es el metano, ¿ya? Entonces, la escritura de esto básicamente es así. Donde yo tengo un carbono, está enlazado a 4 hidrógenos, ¿sí? Ahí va uno, ahí yo puedo Inge, anotar perdón que otro. le corte el Dime, tiempo. Nos queda ya, menos de un minuto, se va a cortar. ya.
Van a volver a ingresar, ¿ya? Ya, este es entonces en la forma desarrollada del metano, ¿ya? Un carbono unido a 4 hidrógenos.